el virarla, y al final creo que es que ninguno de los dos tiene realmente una intención de alcanzar un acuerdo de paz. José Miguel, es una reflexión interesante, ¿no? Si han servido para algo las primeras conversaciones que tuvieron lugar hace apenas 2 semanas. Habla mucho de un memorando de paz. Ucrania, al parecer, ya tendría sus condiciones, pero tampoco parece que esto sirva para mucho. ¿Crees que va a haber una segunda ronda y, sobre todo, crees que tiene sentido sentarse en la misma mesa cuando estamos en el momento de mayores bombardeos por parte de ambos bandos, tanto de Rusia como de Ucrania? Bueno, siempre es positivo que la gente se sienta a hablar. Yo no le auguro ningún futuro a esas conversaciones, igual que las que ya hablamos a veces aquí en este canal, de las que se celebraron anteriormente. Yo, lo que ha dicho la compañera del Papa, Rusia no se va a sentar con el Papa porque el Vaticano ha tomado parte en el conflicto. Es decir, desde el primer día ha estado apoyando de manera, si no directa, muy indirecta, la postura ucraniana, y por lo tanto Rusia no va a ir al Vaticano. Otra cosa que hable con el Vaticano, pero si va a unas negociaciones, serán unas negociaciones a un país, bueno, que Turquía juega a la una y a la otra, pero bueno, digamos que ha mantenido una postura más neutra que la que ha mantenido el Vaticano. A ver, es que yo creo que también nos olvidamos que hay una guerra en curso, y la guerra en curso marca las negociaciones. Es decir, el que va ganando no va a perder lo que está ganando en el terreno militar. Por lo tanto, quien está ganando la guerra desde el punto de vista militar es Rusia. Por lo tanto, Rusia puede ceder alguna cosa, pero no va a ceder la mayoría de sus exigencias, porque en estos momentos, y salvo que haya una escalada importante del conflicto que significaría la entrada directa de otros países en la guerra puede durar X tiempo, pero al final de la guerra ya se prevé que es la derrota total de Ucrania. Por lo tanto, Rusia no tiene por qué ceder. Si esto no es que lo diga yo y me ponga en un plan prepotente, es que esto ha sido a lo largo de la historia de esta manera. ¿Qué ocurre? Que Ucrania lo sabe, Europa también lo sabe. Lo que ocurre es que es evidente que intentan encontrar en este relato de estas amenazas de que haré o no haré, o de estos bombardeos, Ucrania decir que, bueno, si es verdad que está perdiendo la guerra en el terreno, en el territorio, pero que aún tiene capacidad de realizar bombardeos y de atacar a instalaciones claves rusas, y que por lo tanto, hombre, la guerra, pues todavía Rusia puede sufrir algún tipo de problemas, pero no va más allá. Entonces, las negociaciones, si Ucrania no acepta, no Ucrania, digamos la parte europea, que finalmente es la que está apoyando a Ucrania en todas estas negociaciones y la que está haciendo descarrilar muchas veces estos acuerdos que se habían llegado entre Trump y Zelensky. Pues si no se acepta las condiciones que pone Rusia, pues es evidente que Rusia no las va a firmar y continuaremos con el conflicto. Bueno, pues precisamente estamos hablando de las condiciones, estamos hablando de las negociaciones en un día en el que la agencia Reuters ha revelado cuáles son las condiciones del presidente ruso, de Vladimir Putin. Habla de que se comprometan por escrito los líderes occidentales a detener la ampliación de la OTAN hacia el este, levantar una parte de las sanciones a Rusia, excluir del proceso de adhesión a la OTAN a Ucrania, Georgia, a Moldavia, que Ucrania sea neutral, también que se resuelva el problema de los activos soberanos rusos congelados en Occidente. Claro, te quiero preguntar por esto, Olga, ¿cómo ves estas demandas, estas condiciones del presidente ruso? Que claro, alguno puede decir, son maximalistas, pero también es verdad lo que está diciendo José Miguel, también demuestran quién tiene la sartén por el mango ahora mismo, ¿no? Quién está ganando la guerra y quién puede pedir, ¿no? Quién puede marcar un poco el paso, las condiciones ahora mismo. A ver, está claro que el Kremlin está marcando las condiciones y el paso, ¿no? Y esto también creo que lo hablamos en otra ocasión en este programa, como pues la posición de la Unión Europea y Zelensky de pedir un alto al fuego también es pues para poder tratar, ¿no?, de tener un respiro y en esas mesas de negociaciones que Ucrania no esté negociando con, pues así decirlo, con una mano al cuello, ¿no? Que tenga un poco más de oxígeno a la hora de poder negociar y poder lograr esos acuerdos. Obviamente el Kremlin pues no le interesa ahora mismo, aparte por cómo estaba, como decía el compañero, está ganando, pues está mostrando una posición muy fuerte frente a esa mesa de negociaciones y al final él quiere el todo por el todo.
porque efectivamente pues a lo mejor así es la única forma en la que acabe la guerra, aceptando sus condiciones, y si no pues continuará en una guerra absolutamente que ahora mismo podemos decir que está estancada por parte de Ucrania y que es de desgaste absoluto y donde mueren miles de personas, ¿no? Luego, en cuanto a las condiciones que decía, hay cosas que al final, es lo que remarco de nuevo, la posición del Kremlin no ha virado desde el inicio del conflicto, incluso previamente. Él ha estado hablando de que no se expandiera la OTAN, esto es una situación que siempre el Kremlin ha defendido, que no se expandieran los países de la unificación a los países del este a la OTAN, pero por ejemplo tenemos el habla de Moldavia, y Moldavia tiene en su constitución, ¿no?, la neutralidad permanente, que es una cosa que el Kremlin también pide para Ucrania, que implica que no se pueden unir militarmente a este tipo de organizaciones. Entonces, al final, dentro de lo que pone el Kremlin sobre la mesa, sí que me sorprende una parte, que es que no habla de la no unificación de la Unión Europea, o por lo tanto no se ha incorporado en estas negociaciones que estos países puedan o no unirse a la Unión Europea, que recordemos que los tres países que has dicho, tanto Ucrania como Moldavia como Georgia, son países candidatos, aunque las negociaciones por ahora con Georgia están paralizadas, y que por supuesto la adhesión de estos países a la Unión Europea es muy lenta y a lo largo de muchos años, ¿no? Y pongo este punto sobre el tema de la unión o la integración de estos países en la Unión Europea porque creo que puede ser interesante a la hora de tratar de vender una alianza, un acuerdo de paz con el Kremlin, tratar de vender que estos países están exentos y que podrían continuar sus negociaciones con la Unión Europea, y un poco que la Unión Europea cambiara ese discurso y ese relato diciendo a que los apoyaría con su posible inclusión, ¿no? Aunque repito que las negociaciones con Georgia están muy paradas precisamente porque la Unión Europea no ha reconocido del todo los resultados electorales que hubo en Georgia, porque consideran que además están tomando medidas pues muy similares a las que, o leyes similares a las que se encuentran en Rusia, ¿no? Como que está virando la posición. Entonces, bueno, yo creo que los puntos sobre la mesa por parte del Kremlin están claros, y ahora hay que ver si realmente Zelensky, por lo menos, y Trump consiguen una nueva mesa de negociación en la que se puedan sentar a hablar sobre ellos. Bueno, pues es un poco la cuestión, ¿no? La duda en estos momentos, si habrá o no una mesa de negociaciones, y también hasta dónde van a llegar estas condiciones por parte del Kremlin. Decías tú antes, José Miguel, que Rusia no va a ceder, que no tiene por qué ceder, porque tiene, bueno, la delantera, ¿no? Tiene la ventaja en el campo de batalla. ¿Crees que Trump sí puede ceder? ¿Crees que Trump puede aceptar estas condiciones? Porque al final, imagino que Zelensky tampoco tiene mucho que decir ahora mismo, ¿no? Por lo menos en si acepta, ¿no?, las condiciones rusas. Es que yo creo que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en el tema de Ucrania hace mucho tiempo que están cerradas. Es decir, las negociaciones que mantienen ahora Estados Unidos y Rusia son por otros temas bilaterales que les interesan a ellos dos, es decir, acuerdos comerciales, la vuelta de empresas norteamericanas a Rusia, el tema de las zonas de influencia en el Océano Ártico, que es vital y que es un punto geopolítico que iremos escuchando hablar en los próximos días. Yo creo que están hablando de estos temas, es decir, porque ahí también Estados Unidos intenta meter una pequeña cuña, si puede, entre las relaciones en estos momentos entre Rusia y China, que hay que recordar que China es su principal rival, la de Estados Unidos. Entonces, el problema que Trump tiene no es tanto con Putin. Yo creo que él pensaba que Putin iba a firmar este alto el fuego, no lo ha firmado, pues también ya sabemos que Trump es una persona bastante estentórea en el modo de pronunciarse y de decir, pero el problema lo tiene con Zelensky. Bueno, con Zelensky, lo tiene con los países europeos, que son los que están acusando a Zelensky, que ya es una persona, un líder político amortizado, es decir, no lo eliminan de la ecuación para no darle un triunfo moral a Putin en estos momentos, pero que ya está amortizada, es decir, todo el mundo ya da por hecho de que no va a ser el presidente de la nueva Ucrania cuando finalice el conflicto. Bueno, pues este es el problema. Él se está encontrando con una serie de países, fundamentalmente Gran Bretaña, Francia y Alemania, que son los que están dictando un poco el paso en la Unión Europea, que son los que están torpedeando las negociaciones que él tiene con Zelensky, no con Putin, las que tiene con Zelensky.
Es decir, porque él ya llegó a un acuerdo también con Zelensky de la cesión de las tierras raras, de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, y aparte que hiciera que Zelensky reconociera pues las exigencias que había puesto el Kremlin encima de la mesa. Bueno, esto lo bombardeó desde el punto de vista europeo, como ya pasó hace 3 años casi en las primeras aquellos acuerdos de Estambul al que habían llegado Ucrania y Rusia. Bueno, pues en este es donde tiene el problema. Entonces, Trump o la administración norteamericana tendrá que hacer algo, porque es verdad que habla mucho, pero luego las acciones no están. La semana pasada nos decía que se iba a retirar de las negociaciones. Bueno, no se ha retirado. Hablaba también de cortarle el apoyo a Ucrania. No lo ha cortado. Bueno, pues tampoco hay que pensar que estas amenazas a Rusia en el sentido de que le va a poner sanciones, imagino que estas declaraciones contundentes contra Rusia las vaya a hacer. Entre otras cosas porque en estos momentos tampoco le interesa por otros temas romper con Rusia. El problema de Trump es que está fracasando en todo lo que está haciendo, no solamente en el tema este. Y cada vez pues el problema que tiene es que tiene menos tiempo para presentar a su electorado fundamentalmente pues una carta triunfadora, y yo creo que viene por aquí. Entonces yo creo que todo esto, en la situación un poco liada que tenemos, se solucionará, o como mínimo no solucionar, pero como mínimo veremos por dónde puede ir cuando Estados Unidos sí que tenga una postura clara y actúe en función de esa postura clara. Mientras solo tengamos declaraciones, algunas de ellas altisonantes, pero luego se quedan ahí, pues la situación irá para igual. Yo no auguro ningún futuro en las negociaciones que pueda haber de nuevo en Estambul, porque si uno pone sus condiciones, que van a ser las mismas, y el otro no las acepta, pues estamos donde estábamos. Esperando a lo que pase en Estambul, la mirada está puesta en otra cumbre importante, queda menos de un mes para la cumbre de La Haya, donde la OTAN también se juega mucho, ¿no? Porque estamos hablando de Rusia, de Ucrania, estamos hablando de Trump, pero la OTAN también está en un momento complicado. Se hablaba de que Mark Rutte tiene miedo de que Zelensky y Trump puedan chocar en esta cumbre, también cierta división entre los miembros de la OTAN. Olga, te quiero preguntar por esto, ¿cuánto se está jugando la OTAN en este conflicto en Ucrania y cuánto puede afectar la presencia de Donald Trump en esta cumbre, ¿no? Es que es un momento muy importante para la alianza. Bueno, en primer lugar, lo que hay que analizar es que la OTAN, gracias a este conflicto, ha resucitado. Quiero decir, previamente al conflicto entre Rusia y Ucrania, la OTAN estaba prácticamente totalmente desatendida y en una situación muy débil, ¿no? Y en la situación actual ha resucitado, pues también la posición de la Unión Europea lo hace tan fuerte, o de países como Gran Bretaña, en el que realmente apuestan por ese rearme, apuestan por una posición de la OTAN frente al Kremlin. También no tenemos que olvidar que dentro de la OTAN, aparte de Gran Bretaña, está Estados Unidos, Trump, que tiene una gran posición, tiene muchísima fuerza y es el país que mayor financiación otorga a la OTAN y que ha exigido, ¿no?, a la Unión Europea la ampliación de esa financiación a la OTAN hasta un 5%, cosa que está alineado, digamos, con el discurso, con la posición y el relato de la Unión Europea en esa posición de rearme. Yo creo que, por supuesto, en la cumbre que vaya Trump, al final es significativo de que se va a seguir hablando del conflicto, de que puede haber o no vamos a saber muy bien qué va a ocurrir, no podemos anticiparnos, ¿no? Porque al final, como decía antes, Trump hace diplomacia a golpe de Twitter y un día tiene en Washington una discusión pública con Zelensky o una discrepancia pública y al otro día está en el Vaticano aparentemente tiene una conversación neutral y pacificadora y en apoyo. Entonces, creo que no nos podemos adelantar a lo que ocurre. Creo que ahora mismo la OTAN igual está determinada a lo que diga Estados Unidos y también un poco a la posición